A ver, vamos al libro de los Salmos hoy. Vamos a estar en el Salmo 126. Si trajo su Biblia, vamos a empezar una campaña dentro de la congregación a siempre traer la Biblia a las celebraciones. Yo sé que tenemos la Biblia digital y eso está perfecto, eso es un recurso buenísimo, pero quiero retarlos a que este año también volvamos a la Biblia de papel. Si usted no la trajo hoy, no se preocupe, sea la aplicación o como sea, vamos a estar en el Salmo 126 y el tema que tengo para ustedes esta tarde es: recogeré mucho fruto. Recogeré mucho fruto. Esta es la segunda parte de esta serie de inicio de año que hemos denominado en todas las iglesias CCI del mundo cosechas abundantes. Ustedes bien saben que esta no es una iglesia de la prosperidad. Ustedes saben que nuestro enfoque es la palabra y entenderán que un título como estos puede sonar a algo que venda bonito, y la última de mis intenciones hoy es ver cómo lo motivo y ver cómo le doy un pensamiento bonito de la Biblia para que usted sienta bien y salga a enfrentar su vida. Lo que quiero es que descubra una profunda realidad en la Biblia, y que si descubre esa profunda realidad y tiene un corazón de acuerdo a la necesidad que usted tenga hoy, podamos realmente ver un principio de Dios moverse en su vida como nunca se ha movido. Porque así como la naturaleza funciona bajo leyes, Dios también permitió que eso sea así. Él en la creación ordenó todo, le dio el límite al mar, acomodó cómo tenían que funcionar las especies, creó los sistemas. Así también en la Escritura nosotros descubrimos y encontramos que hay una serie de principios que son importantes que los conozcamos para vivir como Dios quiere que vivamos. No son secretos, no son tips, no son pasos para ver cómo yo alcanzo algo, sino que son simples realidades, principios de Dios, que cuando un hombre o una mujer entiende esa palabra, y yo sé que esto no se usa mucho anteriormente más, la convierte en un rema. Un rema es una palabra que usted toma y la pone en acción en fe, la hace suya. Hay muchas formas de definirlo, pero es una palabra que usted entiende espiritualmente y empieza a moverse, a vivirla. Hoy el tema es: recogeré mucho fruto. Dice el Salmo 126: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Entonces nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Verso 3: sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los canales de los ríos en el Negev. Los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge la gavilla. Diga conmigo: recogeré mucho fruto. Dígalo de nuevo: recogeré mucho fruto. Eso puede ser algo bueno o puede ser algo terrible. Porque si usted plantó amor y esperanza, va a ser muy linda su cosecha. Si usted plantó golpes, desánimo, negatividad, su cosecha va a ser horrorosa, terrible. Los creyentes tenemos que darnos cuenta que tenemos lentes diferentes a los de todo el mundo. Y el mundo vive el día uno tras otro, las horas una tras otro, y los minutos, cuando se dan cuenta, se convierten en años o en décadas. Se iba pasando el tiempo. Pero el cristiano tiene que aprender a ver su vida como Dios la ve. Es como ponerse unos lentes diferentes y descubrir que Dios tiene un propósito,
un plan y una guía distinta. Y el mundo no se da cuenta que todo lo que está haciendo es plantar. Pero lo vergonzoso de esto es que a veces los cristianos no nos damos cuenta que estamos plantando todos los días. Todos los días estamos plantando. Y hermanos, si todos los días estamos plantando, todos los días estamos cosechando. Esto es un principio. La semana pasada le di solo 3 características de este principio. Y el primero es tan lógico como ese: usted siempre está plantando. Yo siempre estoy plantando. Todos los días estamos esparciendo semilla, con nuestra actitud, con nuestra palabra, con lo que hacemos, con lo que consumimos, con lo que decimos, con lo que soñamos, con lo que queremos, con la gente que está a nuestro alrededor. Siempre estamos plantando y siempre estamos cosechando. Ese es el principio que no puede olvidar un cristiano. No lo podemos olvidar, iglesia. Estamos en un proceso de plantar y de cosechar. La segunda característica que le di, ahí está en su bosquejo, es que cuando plantamos cosechamos mucho más de lo que plantamos. Y eso suena precioso, y eso los pastores algunos lo agarran para ver cómo hacen que la gente ofrende más. El principio es verídico. La forma en la que los pastores, organizaciones tuercen esto es una cuestión de la que ellos darán cuenta delante de Dios, pero es un hecho. Si usted aprende a plantar, usted se va a dar cuenta que una semilla da mucho fruto. Una semilla de arroz da una mata de arroz, una llamémosla así, una espiga, sería la palabra correcta, y esa espiga contiene mucho más semillas. Pero en la Biblia, la semilla muy pocas veces, para no decir nunca, muy pocas veces la semilla es dinero. La semilla es palabra de Dios. Y lo que le estoy diciendo es que si sembramos, cosechamos. Y cosechamos más de lo que sembramos. Mismo principio. Si sembramos mal, su cosecha va a ser mala, pero lastimosamente va a ser más de lo que usted plantó. Entonces, primero es un principio, una ley. Estamos sembrando. El segundo es otro principio, otra característica, llamémoslo mejor. Y es que lo que sea que se planta va a ser mucho, se va a multiplicar. Y tercero, siempre la cosecha va a requerir espera. Hay cosas que se pueden plantar y que rápidamente germinan. Y por eso, hablando de Ezequiel la semana pasada, vemos a Ezequiel dando una palabra profética diciendo que el árbol dará fruto, pero también los campos. A veces las cosechas en los campos dan fruto o dan cosecha varias veces al año, algunos hasta 2 o 3 veces. Pero los árboles van a tardar muchos años en dar fruto. Hay semillas que se plantan y les vamos a ver el fruto mucho tiempo después. Hay otras que reciben fructificación pronto. Estamos sembrando y quiero que esta temporada estemos conscientes de esto. Este salmo que les estoy leyendo hoy, que vamos a realmente hoy, simplemente como que si estuviéramos en un estudio bíblico, leerlo y aprenderlo, es uno de los salmos llamados salmos de ascenso. Los salmos de ascenso eran canciones que el pueblo de Dios cantaba cuando iban para Jerusalén. Y la topografía de Jerusalén implicaba que la gente tuviera que subir. Entonces decían, yo voy para arriba, voy para Jerusalén. Para que nosotros lo imaginemos, pienso que un ejemplo podría ser acá en el área metropolitana, es como subir al Ochomogo. No es una super montaña, no es una super colina, pero sí hay que empezar a cambiar de altura y poco a poco llegamos a otro nivel, ¿verdad? A otra, llamémoslo así, a otra altura sobre el nivel del mar. Entonces se llaman salmos de ascenso, y especialmente este hace alusión al momento en el que Israel es liberada del cautiverio en Babilonia, que después se convierte en Asiria. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía
estar soñando. Estaban tan emocionados, expectantes a que Dios hiciera algo, que cuando Dios lo hizo parece que no es cierto. Es como que si fuera un sueño. Es como que si fuera algo que se están imaginando. No lo pueden creer. Dios permite que el rey tome la decisión de darles un edicto para que regresen a la casa. Verso 2: entonces nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Y vemos a Israel regresar a su tierra décadas después de que estuvo en cautiverio. Muchos de estos nacieron en cautiverio, muchos murieron en cautiverio. Es más, el profeta prepara al pueblo para decirles: ahí van a estar bastante tiempo, háganlo bien. Pero siempre está clara la promesa que el Señor va a traer a los que han sido esparcidos y los va a regresar. Entonces Israel está contento porque va de regreso y vienen cantando, vienen alabando a Dios por lo que el Señor ha hecho, pero todavía no se ve el cumplimiento. Y es que los cristianos tenemos que aprender a gozarnos en bendiciones en proceso. Los hijos de Dios se gozan en la promesa, no solo en el cumplimiento de la promesa, si no sería muy fácil. El hijo de Dios entiende que tiene una promesa y se goza en la espera del cumplimiento de esa promesa, porque Israel va de regreso a su tierra y las cosas están lejos de ser bonitas. La restauración va a ser difícil. Simplemente hay que leer Nahum, simplemente hay que leer Nehemías para darse cuenta de la opresión que hay ahí, los problemas que van a haber ahí, del simple hecho que Dios permitió que regresaran a casa. O sea, el cumplimiento de la promesa no quiere decir que todo, absolutamente todo, va a estar bien. La restauración no está completa, pero eso a Israel no le importa. Lo que vienen es con gozo, cantando, exaltando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Y qué duro es aprender a cantar en medio del dolor. Porque esto no es alegría. Alegría es sentir que el clima está bonito. Alegría es sentir que le dieron un aumento. No sé, alegría es sentir que algo salió bien de manera inesperada. Pero el gozo que da Dios es otra cosa. El gozo de Dios desafía las circunstancias. Y nosotros como humanos nos quebramos. Y eso se vale. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Cuando Job está reclamando al Señor, quejándose con el Señor, y usted lee todos los capítulos y en ningún momento el Señor le reclama a Job por sus quejas. Y un profesor de Antiguo Testamento dijo un comentario que para mí fue espectacular, y es que el comentario es que lo que nosotros estamos leyendo son oraciones. Job se está quejando en oración con Dios. Usted tiene la capacidad de llegar a decirle a Dios todo lo que sienta, todo lo que necesita. Y Dios tiene la capacidad de conocer nuestro corazón, entender nuestras debilidades, saber nuestras necesidades y poder discernir por el Espíritu que está en nosotros lo que verdaderamente estamos necesitando y lo que verdaderamente ocupamos. Pero el gozo que tiene el cristiano es el gozo que está en medio de la dificultad. Todos pueden tener alegría en algún momento. Nosotros somos llamados a caminar un tipo de gozo distinto. Nuestro gozo es una realidad espiritual que está anclada en Cristo, no en las circunstancias externas. Y ahora que estábamos orando como iglesia por don Eduardo Antitos, que habló conmigo para orar, yo estoy confiado. El Dios que tenemos es bueno, ¿verdad, hermanos? Por eso podemos tener gozo. Pero en medio de esa situación también podemos flaquear, porque somos humanos. Y el Señor es suficiente para sostenerlo. Vamos a ver a la luz de los libros bíblicos.
Cómo el pueblo de Dios confiaba, pero también en momentos duros veía el mundo desmoronarse alrededor, y la única respuesta es seguir anclado, seguir confiado a Dios. Jesús es nuestro fundamento. El verso 2 dice: entonces nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Eclesiastés 3:4 dice: hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para lamentarse y hay un tiempo para danzar. Todos estamos viviendo temporadas distintas en nuestra vida, pero todos necesitamos aprender a confiar en las promesas de Dios. Todos necesitamos aprender a anclarnos en esa promesa. La alegría del creyente no es el resultado de sus sentimientos. La alegría del cristiano no la genera el cristiano. La alegría del creyente la genera Dios. ¿Me da un amén? Solo Él. Hay que ser honestos. La alegría al final de cuentas son momentos. La alegría es una emoción momentánea por algo que sucede de manera externa. El gozo de Dios es otra cosa completamente distinta a una emoción. Por eso el entretenimiento busca, llamémoslo así, subyugar a la gente. Porque la gente anda en busca de alegría, necesita alegría. Y entonces el mundo funciona como un rey que está aburrido y necesita un bufón. Antes los poderosos tenían un bufón en la corte para sacarlos de sus tristezas, para sacarlos de sus preocupaciones, de sus tareas. Y así funcionan los medios. Entretenimiento para dar un ratito de alegría. Pero la bronca, como le pongo en su bosquejo, es que la alegría no es mercancía, no se puede comprar. El verdadero gozo solo se obtiene en una relación segura que encontramos con Cristo. Solo ahí se aprende a tener el gozo necesario. Porque vea la alegría que está hablando el Salmo 126. Está en 3 personas. Vea el verso 2 conmigo. Estábamos llenos de risa, con cantos de alegría. Está hablando en pasado. Vea el verso 3. Estamos llenos de alegría, ahora en presente. Y vea el verso 6. Volveremos con cantos de gozo, hablando del futuro. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces se decía entre las naciones, dice el verso 2, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Y el trabajo de Dios en sus hijos se convierte en un testimonio para los demás. Y el pueblo de Israel se convierte en una cosa distinta a todas las demás naciones. Porque lo que hace distinto a Israel de todos los demás pueblos es que Dios se ocupa de ellos. Lo que hace diferente al cristiano de todos los demás es que Dios se ocupa de nosotros. ¿Me da un amén? Él está con nosotros. Él pelea por nosotros. Su amor es por nosotros. Su paz ahora es nuestra. El gozo es lo que me da fuerza de Él. Sus promesas es mi camino. La vida que Jesús obtuvo ahora es mía y suya. Ahora nos damos cuenta que todas las bendiciones que tiene Dios, siendo Él el Padre Creador, ahora yo tengo acceso. Ahora puedo vivirlas. Y con esto yo no estoy diciendo de que ahora usted tiene que declarar y cancelar y encargarse usted de ver cómo vive una vida extremadamente positiva. No es cierto, porque la vida tiene tristezas, la vida tiene momentos de dolor. Jesús le dijo a sus discípulos: en este mundo van a sufrir, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No es pensamiento positivo, no es ver cómo yo empiezo a declarar cosas con mi palabra. Es como yo entiendo que lo que Dios tiene para mi vida es bueno, aunque yo no lo entienda. Lo que Dios tiene para usted es bueno, aunque no lo comprendamos. Israel viene de 70 años de estar cautivo, y en el año 538 el corazón del rey es cambiado. Proverbios dice que el corazón del rey está en las manos de Dios. Y el pueblo viene adorando
Y todas las demás naciones dicen, el verso 2, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Hermanos, lo que Dios promete se cumple. Lo que Dios promete se cumple. Diga conmigo, lo que Dios promete se cumplirá en mí. Dígalo fuerte, lo que Dios promete se cumplirá en mí. Y el Señor cumple la palabra y la promesa encuentra cumplimiento. No se ha resuelto todo, pero ya van camino a casa. Una poderosa liberación de un cautiverio terrible. Empiezan a ver a Dios moverse. Gócese en medio de la prueba, dice Santiago y Pedro. Y gócense en medio de las bendiciones en proceso. En el momento en el que Dios empieza a abrir camino. Entonces nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canción jubilosa. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Verso 3, sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Eso es muy importante porque el cristiano tiene que reconocer que Dios ha sido bueno antes. David le dice a su alma que no olvide todo lo que Dios ha hecho. Se dice a sí mismo que yo no sea capaz de olvidar todo lo que Dios ha hecho por mí. Que no tenga yo memoria corta de un Dios que cumple, que un Dios que se mueve. ¿Cuántos han visto la mano de Dios moverse en sus vidas, hermanos? Dios lo hará otra vez. Y si usted está llegando al Señor de manera reciente y todavía no ha aprendido a confiar en el Señor, confíe para que vea a Dios moverse a su favor, para ver cómo le da a usted cosas, para ver cómo usted tuerce la mano de Dios. No, para que aprenda a conocer la gracia de un Dios tan bueno que le da a usted lo que no merece y que me da a mí lo que no merecemos. Ahora, Señor, dice el verso 4, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los canales de los ríos del Negev. Alguna restauración ha sucedido. Ya Israel va camino a su casa, pero Israel recuerda que hay otros que están presos, que hay otros que necesitan libertad. Israel está diciendo, Señor, yo sé que usted se está moviendo, pero yo quiero más. A veces nos conformamos a lo que ya tenemos. Y Israel dice, danos más. Haz volver a nuestros cautivos. Y hace una analogía preciosa. Como haces volver los canales de los ríos del Negev. El Negev es una área desértica al sur de Israel, que la traducción de Negev lo que quiere decir es seco. Creo que ahí tenemos un par de fotografías que le quiero mostrar. Yo sé que el proyector no nos va a ayudar, pero ese es el Negev. Cuando nosotros pensamos en el desierto de la Biblia, pensamos en el desierto de las películas, que está hecho de dunas de arena. El desierto de la Biblia no son dunas de arena, es un área muy árida, rocosa, donde hay muy poca vida, pero no es como en los desiertos del Sahara, sino que es una área rocosa, poco fértil. Y este es, para que ustedes se lo imaginen, el Negev. En medio de todas esas depresiones, llamémoslas así, topográficas, algunas de ellas son ríos, pero en grandes temporadas del año están completamente secos. Esas áreas se llaman wadis. Creo que hoy tenemos una fotografía de ello. Un wadi es uno de esos, un acercamiento a una de esas endijas en la tierra, de las que estábamos viendo desde arriba. En algún momento del año se inunda, se llena de agua. Hay lluvias en unas áreas montañosas, empiezan a salir manantiales donde no los había, pero empieza a subir el nivel del agua, se llama el nivel freático, y en algún momento empiezan hasta inundarse estos espacios. Entonces el salmista le dice a Dios, hazlos volver como los canales en los ríos en el Negev.
Eso quiere decir espacios donde no vemos nada, espacios donde nadie ve absolutamente, solo aridez, solo dolor, tierra estéril. De un momento a otro el Señor hace que lluvia caiga. Cuando leímos Ezequiel la semana pasada dice: les daré lluvias. Se llenan de lluvia y del desierto empieza a florecer hasta vegetación. Los animalitos empiezan a llegar y un área que estaba destinada a no dar vida se llena de vida de un día para otro, de un momento a otro. El Dios que tenemos es el Dios que puede cambiar las circunstancias en un abrir y cerrar de ojos, porque Él es soberano. Nadie tiene más autoridad que Él. Nadie tiene que buscar una persona más alta para pedirle un favor. Jesús, el Padre y el Espíritu no necesitan ir a ver a quién le piden permiso. Tienen la autoridad completa en su mano. Es aquel que sopla vida donde no lo hay, el que hace que una montaña de huesos desarticulados se acomoden, se formen en esqueletos. Esos esqueletos empiecen a crear tendones y músculos y se conviertan en un ejército poderoso. El Dios que tenemos es Dios de imposibles. Amén, hermanos. Hazlos volver como los ríos en el Negev. Y lo único que realmente todo lo que les he contado ha sido un pretexto para que usted se lleve en el corazón estos dos pasajes. Los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge las gavillas. Yo sé que ustedes saben que es una gavilla, pero tal vez alguien acá no lo sabe. Son los rollos de la cosecha, los rollos del grano. Ahí tenemos una fotografía. Es cuando se agarra la cebada, el trigo, y se empieza a cosechar, y los que preparan eso empiezan a hacer manojos de ese fruto, de ese cereal o de ese grano. Lo preparan. El que llorando esparce semilla, cantando recoge las gavillas. El Señor nos da un detalle que es importantísimo en este salmo, y es que tenemos que aprender que algunas de las semillas van a doler plantarlas. Esto no es fácil. Esto no es fácil, hermanos. Seguir a Dios no es sencillo. El que diga que tener fe es fácil no sabe lo que es ejercer la fe, que es moverse donde no se ve nada, que es confiar cuando no podemos ver absolutamente nada. Eso es difícil. Es más fácil moverse con lo que yo puedo ver, con lo que yo puedo tocar. Es locura creer lo que no tengo. Es locura confiar en lo que no puedo hacer. Por eso Jesús dice que es locura. Pero hermanos, la realidad es que en este camino que estamos de plantar, vamos a hacerlo con sufrimiento. Y nos han vendido un cristianismo que huye del sufrir. Nos han vendido una religiosidad que más bien cancela el sufrimiento. Y el cristiano olvidó leer la Biblia y darse cuenta que todo el que sigue a Dios pasa por una aventura de sufrimiento en su vida. Su sistema se rompe, sus relaciones se tensan, entra en peligro, su vida está en peligro. Porque creer, hermanos, es rudo. Y vamos a plantar cosas en las que nos vamos a dar cuenta que este proceso no es fácil. Déjese esto en su corazón: el sufrimiento es nuestra siembra. Escuché una vez a Tim Keller diciendo: nunca desperdicien la posibilidad de sembrar mientras sufren. Nunca desperdicien el momento de aprender a llegar a Dios roto, sin fuerzas. Y decirle: Señor, te entrego esto.
me rindo delante de ti. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios que caminó la ruta del sufrimiento. Jesús sufrió para salvarnos, hermanos. Se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Pero ese sufrimiento generó una vida tan poderosa que hoy usted podemos estar seguros que viviremos con Dios para siempre. ¿Me da un amén? El sufrimiento produce vida. El cristiano sigue huyéndole al sufrimiento. El sufrimiento es una semilla a la cual hay que aprender a plantarla. Yo preparé este mensaje sin conocer la oración que hicimos antes de él. Y lo digo con temor y temblor y con completa humildad. Los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. ¿Cuántos dicen amén? El verso 6 nos asegura que aunque lloremos, al final vamos a tener gozo. La palabra de Dios nos promete que como sea que plantamos, al final en Dios veremos gozo. La imagen que está acá es la imagen de la cosecha, y en una cultura agraria ese es el día de fiesta del año. Es el momento más especial. Todo el mundo está contento porque todo el proceso fue durísimo. Hubo que preparar la tierra, hubo que dejar caer la semilla, hubo que guardarlo de las pestes, hubo que cuidarlo mientras estaba creciendo, hubo que abonarlo. Fue un trabajo de todo el año o de la mitad del año. Y el momento de la fiesta es la cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando con gozo, recoge la cosecha. Uno de los reformadores, que no recuerdo quién fue porque simplemente lo leí hace tiempo, dice: mi dolor fue el lugar en el que descubrí que es ser alegre. Mi dolor fue el momento en el que conocí a Dios. Mi fracaso fue el momento en el que extendí la mano y sentí a Dios. Mi momento de debilidad, donde yo ya no podía, fue el momento donde escuché su voz cercana. Porque antes había oído, pero ahora lo conozco. Y aquí el Señor en este pequeño salmo marca un proceso. Un proceso que se lo resumo ahí en su bosquejo en unas cuantas palabras. El verso 1 habla de libertad. Y la libertad más importante que hemos obtenido es la libertad al pecado con la victoria de Jesús en la cruz. Ya no somos cautivos. Segundo, gozo. Tenemos que aprender a vivir esta vida en gozo. Una vez una señora tenía un bebé, no un bebé, un chiquito pequeño, y él estaba, digamos, ella lo tenía alzadito y él estaba viendo para atrás en la iglesia. Y él no estaba haciendo ruido ni nada. Yo estaba de invitado en una iglesia predicando, pero el chiquillo estaba haciendo muecas. Y entonces yo estoy detrás y empiezo a hacerle más muecas, ¿verdad? Y él estaba riéndose. Entonces, atrás hay varios riéndose. La señora lo agarra y ya cuando se da cuenta que él está sonriendo mucho, le dice, ¡ush! Le pega un manotazo en el muslito al chiquillo y le dice: deje de reírse, no es que estamos en la iglesia. Si nosotros desligamos el gozo de la relación con Dios, perdimos. Porque esto va a ser duro. Tenemos que caminarlo con la confianza que Dios da, pero con la actitud correcta, que no la da la alegría de una emoción, la satisfacción de algo que sucedió bonito. No, la confianza que da la cercanía con Dios. Primer palabra, libertad. Encontramos libertad en Dios. Ahora es un reto para nosotros movernos en gozo. En medio de todos los quehaceres de la semana, en medio de todas las carreras, estar con alegría. Yo sé que eso es un reto. Estar alegre en casa. Es muy fácil estar alegre afuera, con desconocidos. Estar alegre con la gente, con mamás, con sus hijos. Los papás que estamos acá, con nuestros hijos, los que tienen nietos.
en el trabajo, con los colaboradores. Libres, gozosos. Tercero, afirmando que Dios ha sido bueno. El pueblo viene cantando y todas las demás naciones diciendo: qué bueno que es Jehová con ellos. Y la respuesta del pueblo de Dios es: sí, Dios ha sido bueno. La forma en la que nosotros vivimos tiene que estar afirmando constantemente: vea lo bueno que ha sido Dios, vea lo que hicimos, vea lo que está pasando, vea, tal persona estaba pasando tal necesidad y ahora el Señor se movió. Y constantemente estar recordando lo que el Señor hizo. Cuarta idea que le dejo ahí: quiero más. Quiero más. ¿Quién necesita más de Dios, hermano? Yo sé que esto erróneamente algunos pastores hablan de dimensiones y ver cómo crecemos en Él. Yo no me refiero a eso. Yo sé que los que estamos acá le amamos y ya hemos sido salvos. Eso espero. Eso espero. Pero el pueblo de Dios entendió que había más. Y eso más se encuentra en intimidad con Dios, en cercanía. Es como cuando amamos a alguien. Y la necesidad más grande es estar a la par. Es una necesidad casi biológica. Ya no es una emoción. Quiero más. Quiero más de ti, Dios. Quiero ver más libertad acá. Quiero ver a hijos alejados regresando. Quiero ver su poder en esta ciudad. Quiero ver un mover en la iglesia. Quiero ver acá y allá y allá. Quiero más de ti. Quinto paso de este proceso: reconocer que sembramos con dolor. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Esto es difícil. Hacerlo bien es difícil. Ahí casi que da a entender que estamos echándole agua a las semillas con las lágrimas. No fue que fuimos a buscar agua para echarle al sembradío, sino que caminando lo regamos con nuestras lágrimas. Sembramos en dolor. Esto no es fácil. Y si le dijeron eso, la estafaron, porque esto va a ser complejo, difícil. Pero el que siembra en dolor, y esta es la palabra para usted y para mí hoy: recogeremos con regocijo. Diga conmigo: recogeremos con regocijo. Recogeremos con regocijo. Hermanos, al final de este año, usted y yo vamos a poder levantar nuestras manos y testificar que recogimos con regocijo. Yo le voy a pedir a la alabanza que me acompañe y le voy a pedir a usted que incline su rostro. Siempre cosechamos lo que sembramos. Siempre cosechamos más de lo que sembramos. Y siempre cosechamos después de sembrar. O sea, hay que esperar. Hay que esperar. Pero lo espectacular de la palabra que acabamos de leer es que hay semillas que se pudieron haber plantado con dolor. Y tal vez alguien acá anda con carga porque sembró mal, plantó mal hace años. Y hay un miedo que esa cosecha puede ser mala. Hermanos, al que está en Cristo, nueva criatura es. Yo creo en la Biblia, no en lo que yo siento. Yo creo en la Biblia. Había gente en los 90s y en los 80s que le tenían un gran temor a las maldiciones generacionales. Y se vendían libros y seminarios y todo el mundo averiguando qué hacía la abuela, qué hacía el abuelo. Y aquella fue bruja y aquel fue brujo y yo no sé qué, y con un miedo. Yo no estoy minimizando, porque hay situaciones demoníacas que afectan familias y eso se rompe con oración. Pero la gente andaba con miedo, viendo a ver qué había pasado en épocas anteriores. Hermanos, cuando usted viene a Cristo, todas las cadenas son rotas. ¿Me da un amén? ¿Qué cadena va a ser más fuerte que la cruz? La victoria del Cordero. Pero lo que sí tenemos que estar conscientes y seguros, queridos hermanos, es que hay cosas que nos van a doler y que va a ser
sufridos. Pero la promesa de Dios es que aunque la semilla se plantó así, viene gozo. Viene gozo para esta casa. Viene gozo para nosotros. Viene gozo para don Eduardo y su familia. Viene gozo en la necesidad que usted tiene. Porque el Dios que tenemos es bueno. Y a mí eso me rompe. Porque yo no lo soy. A mí eso me hace sentir un inútil, un hipócrita. Porque Él es tan bueno hacia mí. Y yo no me puedo mantener fiel a Él. Pero el Señor me promete a mí y a usted hoy que si sembramos con dolor, veremos fruto con gozo. Cierre sus ojitos ahí donde usted está. Y yo sé que algunos están pasando prueba, otros estamos pasando diversas dificultades que solo Dios las sabe. Otros están cruzando un momento espectacular en su vida y aleluya. Pero mi amigo, yo quiero que en esta temporada, en estos 3 mensajes que vamos a tener sobre sembrar, me falta uno en la próxima semana, usted pueda entender que usted no está sola, que hay alguien más ahí en el fuego, que yo no estoy solo, que alguien con un amor sin medida apareció ahí en ese horno un día. Y tiran a los amigos de Daniel, y el rey, un impío, hace una pregunta espectacular: ¿cuántos tiramos ahí? Es que yo veo uno más, y el que veo más parece como hijo de dioses. Y ese impío terrible de Nabucodonosor vio la gloria de Jesús moviéndose ahí en medio de la dificultad de esos 3 muchachos. Si alguien hoy se siente solo porque está plantando una semilla de sufrimiento en su vida, hoy el Señor quiere recordarle: aquí estoy, hija, aquí estoy, hijo, y vamos a ver un fruto en gozo, porque usted es mío, porque usted es mía. Si alguien necesita de Dios hoy, yo quiero aprovecharlo para que de manera profética usted, mi hermano, hoy dedique el año. Porque es que qué fácil es dedicar el año diciendo cosas bonitas, agarrando pasajes súper lindos. No, dediquemos el año entendiendo que vamos a tener dificultades, pero cosecharemos. Puede ser que con dolor plantamos, pero al finalizar este año, querida iglesia, vamos a recoger gavillas de fruto. Vamos a recoger algo que hoy es imposible de ver porque no está. Recuerden que la semilla es pura potencia. La semilla no es nada, la semilla es un granito que misteriosamente casi que está muerto y que en la tierra necesita quebrarse, romperse, pero que con tiempo y con los recursos necesarios se convierte en una cosecha formidable y abundante. Yo creo en ti, Dios. Yo creo, Señor, en tu palabra, Señor. Y yo no estoy solo, Señor. No estamos solos. Hay alguien más. Hay alguien más aquí, Señor, con nosotros. Hay alguien más. Hay alguien más moviéndose. Cante esto con nosotros. Cante esto, declárelo. Uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Uno más.
Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive. Uno más, diga. Hay uno más entre las llamas. En medio de su problema, en medio de su dificultad, en medio de la necesidad, ahí está Dios con nosotros, prometiendo que dará una cosecha abundante. Que fue el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas
conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Levante las manos conmigo. Entonces mi boca se llenó de risa. Entonces mi lengua se llenó de canción jubilosa. Y todos los demás dirán: el Señor ha hecho grandes cosas por él. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por mí, y eso me llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver los canales de los ríos en el Negev. Si hoy siembro con lágrimas, Señor, cosecharé con gozo. Si hoy llorando esparzo semilla, recogeré el fruto. Padre, yo te doy gracias, porque nosotros, Señor, creemos en algo que no es físico. Creemos en tu palabra, Señor. Todo lo físico va a dejar de ser. Las montañas, Señor, las rocas, el mar, la arena, Señor, las placas tectónicas, los planetas, todo dejará de ser, Señor, pero su palabra nunca pasará. Construimos lo que somos, lo que creemos en su promesa, y juntos, Señor, veremos la cosecha. Te doy gracias por su palabra, que podamos confiar en la Escritura, Señor, y al final de esta temporada recoger mucho fruto para tu reino, para nosotros, para cada hogar, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. La iglesia del Señor dice amén y amén. Antes de que se vaya, permítame bendecirlo. Padre, hoy oramos por la bendición, Señor, que usted ha prometido para nosotras, que no la emite un hombre, sino que está en nosotros por decisión de Jesús, Señor. Ya no hay maldición para nosotros, Señor. Ya no hay condenación para el que está en Cristo, Señor. Envío a este pueblo en paz. Oro, Señor, para que la bondad suya, Señor, su favor, nos rodee, nos alcance, Señor. Gracias porque su mano es poderosa para protegernos. Envío a este pueblo en paz. Oro en contra del diablo y sus huestes, en contra del enemigo, Señor. Oramos para que esta semana podamos estar conscientes de que somos sembradores y sembradoras, que todos los días estamos plantando con lo que decimos, con lo que hacemos, y ayúdanos a plantar bien, confiados que veremos fruto. Hoy recibimos el reto que dice Pablo a los Gálatas, Señor, que no nos engañemos. Todo lo que plantemos cosecharemos, Señor. Envío al pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abre camino, que la luz suya, Señor, resplandezca sobre nosotros, que la bendición suya nos produzca, Señor, protección, como dice Isaías, con un vallado alrededor de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, envíanos, Señor, para confiar y creer en lo que usted hoy ha decretado aquí a través de su palabra. En el nombre de Cristo oramos, y el pueblo del Señor dice amén y amén. Aproveche para abrazar a los que tienen cerca. Nos vemos el martes y doy en 8. Bendiciones, familia.